buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de uno de los jóvenes más brillantes y uno de los más profundos talentos que hay ahora mismo en la política, el licenciado Orlando Jorge Mera, secretario general del PRD. Orlando, para nosotros como Fundación Institucionalidad y Justicia es un lujo tenerte aquí en este conversatorio y te agradezco en nombre de la Fundación, de mi consejo de directores y en el mío propio, que me hayas correspondido a compartir contigo lo que yo creo va a terminar siendo una academia en todo esto. Muchas gracias, Sergio Tulio, muy complacido de estar en tu programa y tus palabras muy generosas de tu parte. Orlando, yo creo que si hay alguien que se le puede preguntar sobre la base, y tal como decía el Papa Juan XXIII, de que él sostenía la tesis de que el arma que él utilizó para que su gestión como nuncio en Francia fuese tan exitosa fue la sinceridad. Yo creo que tú te has caracterizado por eso. Y así te ve la clase política y toda la generación de la cual tanto tú y como yo somos parte. Se ha hablado mucho de la crisis del sistema de partido. Sin embargo, vemos que es una crisis que habría que analizarla desde muchas coyunturas, dado que los partidos siguen siendo instituciones poderosas. Claro. Por ejemplo, en la República Dominicana, para tú llegar a ser o llegar a ocupar cualquier posición dirigencial, tiene que ser a través de un partido político, claro, ya sea el presidente del Colegio Médico Dominicano, el presidente del Colegio de Abogados. Esa es la realidad. Es decir, siguen siendo instituciones fuertes. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿a cuál crisis es que nos referimos cuando hablamos de esa crisis que se da a lo interno del sistema de partido? Mira, Sergio Tulio, tú tuviste como invitado en un programa muy bueno al historiador Fran Moya Pons, claro, quien estableció muy claramente algo con lo cual estoy de acuerdo, y es de que en la República Dominicana no puede hablarse de que hay una crisis de los partidos políticos. Yo pienso que históricamente la democracia de nuestro país ha descansado en el sistema de los partidos políticos. Claro. Es decir, cada 4 años, con sus altas y sus bajas, los dominicanos han acudido a votar y han electo a los que han entendido sus preferencias electorales a través del sistema de partidos políticos. Ahora, el gran reto de la clase política de nuestro país en este siglo XXI es el de convertir esa democracia en términos formales que se traducen en el ejercicio del derecho al voto cada 4 años, convertirla en una democracia participativa. Claro. Que los dominicanos nos sintamos que formamos parte de un sistema político del cual podemos ejercer nuestros derechos y nuestros deberes. Resulta que los partidos políticos no han escapado a esa transición entre la democracia formal a la democracia participativa. Un partido como el Revolucionario Dominicano, que viene de un liderazgo eminentemente tradicional y fuerte, como el del doctor José Francisco Peña Gómez, cuando él muere en el año 1998, comienza entonces una transición bastante larga, por cierto, que no viene a materializarse sino en el año 2005, cuando ya la clase dirigencial del partido hace conciencia y dice, un momentito, vamos a encontrar con nuestras propias raíces y vamos a adoptar lo que siempre nos ha debido gobernar, que son los estatutos de nuestro partido y los mecanismos de participación. El PRD, pues exitosamente ha podido conducir 2 procesos importantes. El primero, el de la democracia interna, es decir, la gobernabilidad interna. En otras palabras, la propia capacidad y facultad de los propios militantes de elegir su dirección partidaria sin mayores inconvenientes, respetando la voluntad de nuestra militancia. Y en segundo lugar, un hecho que a mi juicio ha sido el más trascendente, porque es lo que revela ya el grado de madurez que ha alcanzado nuestro partido, lo fue la convención del 28 de enero que eligió al candidato presidencial Miguel Vargas, porque
ha sido el evento que de una vez y por todas ha cerrado el capítulo de los dimes y diretes del PRD, el capítulo del PRD del desorden, el capítulo del PRD de la indisciplina. Ese proceso convencional para mí ha sido el mensaje más contundente que nuestro partido le ha podido enviar a todo el país. Claro, desde entonces hemos estado trabajando para constituirnos en un partido que esté más cercano a los ciudadanos. De ahí es que cuando yo oigo hablar de crisis de partidos políticos, lo rechazo. Ahora, ciertamente, nosotros tenemos una banderita amarilla que ya está rondando en todo el escenario político nacional de alerta en cuanto a que los partidos políticos debemos entender que los ciudadanos de nuestro país reclaman de algún tipo de conducta ética, política, distinta a la que tradicionalmente hemos tenido. Claro. Nos corresponde a una nueva generación de políticos, quizá una generación que todavía está antes que la mía, el de transitar este nuevo camino que debe ejemplificar una nueva forma de conducta del liderazgo político. Pero pienso que la crisis de partidos políticos se le aplicará a otros países en América Latina, pero no justamente a la República Dominicana. No, es importante lo que tú estás planteando respecto a los esfuerzos que se están dando a lo interno de esa institución. Porque muchas veces daba la impresión de que el PRD se comportaba más que como un partido, se comportaba como un movimiento social. Claro. Estábamos hablando de un partido o de masificado. Sí, definitivamente que sí. Ahora, tú crees en el sistema de partido, tú eres el secretario general del principal partido de la oposición, digámoslo así, pero desde hace 6 años, Orlando, en el Congreso Nacional existen varios anteproyectos. Yo creo que ya a fin de cuentas se consensó lo que pudiese ser una versión final, es decir, donde confluyeron todas las versiones sobre una ley de partido en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque vemos que permanentemente, cada vez que se presenta la oportunidad de que finalmente el Congreso, conozca de este anteproyecto los fines de convertirlo en ley, volvemos para atrás de nuevo y nos sometemos a discusiones diferentes. Yo creo que lo que ha sucedido es que se han colocado los intereses particulares por encima de los intereses nacionales. Ciertamente hay varias organizaciones que han estado promoviendo la ley de partidos políticos, pero la clase política de entonces, la de clase dirigencial de entonces, no entendió el momento para poder aprobar ese tipo de reformas. Yo creo que ahora que nos abocamos a un proceso electoral, nueva vez surge la ausencia de una normativa que transparente en las actividades partidarias. Y creo que el escenario es adecuado para el establecimiento de un gran acuerdo político para que después de las elecciones, podamos todos transitar un conjunto de reformas políticas, entre las cuales está la ley de partidos políticos. ¿Por qué te digo yo eso después de las elecciones? Porque yo pienso que en la actualidad, desafortunadamente, el clima electoral, el clima político, hace que se separen aún más las diferencias entre los principales partidos políticos del país. Entonces, yo te puedo asegurar, el PRD está en la mejor disposición de sentarnos con el Partido de la Liberación Dominicana en una misma mesa y con el Partido Reformista Social Cristiano, establecer los puntos fundamentales que deberían ser una agenda de reformas políticas y también de reformas sociales y de reformas económicas, pero que nos pongamos de acuerdo en que la implementación de esas reformas sea después de las elecciones de mayo, del 16 de mayo del 2008, independientemente de quién gane esas elecciones. Creo que sería lo más saludable, así en el debate político actual no nos perturbaría
el de establecer claramente los acuerdos necesarios, porque en la actualidad, Servio Tulio, veo muy difícil las posibilidades de construir un consenso, un diálogo, sobre todo con el partido de gobierno. No, y también porque, y esa es, yo diría que una frase emblemática de la Fundación Institucionalidad y Justicia, hay el factor tiempo también. Claro. Tú tienes que crear la base sobre la cual tú vas a implementar esta reforma, y también la parte cultural, lo que es la difusión e implementación de la misma. Claro. Definitivamente que lo que tú estás proponiendo es una visión correcta. Sin embargo, evidentemente tenemos una legislación electoral deficiente. Correcto. Y eso lo reconoce la clase política. Y vemos cómo la Junta Central Electoral va forzada, por ejemplo, y ahí la pregunta. Con relación a estos reglamentos que viene instrumentando el Pleno de la Junta Central Electoral, que todavía no lo ha hecho público porque ni siquiera ella, lo interno, se han puesto de acuerdo con lo que le van a presentar a los partidos. Sin embargo, le han comunicado de qué es de lo que se trata a la opinión pública. Ciertamente, es una percepción, no digo que sea así. Se percibe que desde la clase política hay una resistencia a que la Junta Central Electoral reglamente aspectos relacionados como regular y la rendición de cuentas de los fondos que ustedes de ella reciben, lo relativo a la publicidad, a los periodos de campaña. O sea, ustedes, ¿qué están haciendo en ese sentido y cuál es la visión del PRD? Mira, tu pregunta me permite a mí hacer algunas puntualizaciones. Vamos a ver. Lo primero es que el PRD apoya los trabajos que está realizando la Junta Central Electoral con miras a la organización del certamen electoral. El PRD está participando y dándole seguimiento a todos los trabajos de la Junta Central Electoral, desde la reestructuración de las juntas municipales electorales hasta lo que tiene que ver con el proceso del montaje y lo que se realizará el día de los comicios. Ahora bien, nos llamó a mucha preocupación el hecho de que el reglamento o la propuesta de reglamento de la Junta Central Electoral pretendiera solamente establecer restricciones a los candidatos de la oposición y no así a quien es el candidato en la reelección, que es el presidente de la República. Sin embargo, nos satisfacieron algunas declaraciones, sobre todo del presidente de la Junta y de otros miembros, en el sentido de que una versión preliminar que se había puesto a circular de ese reglamento no había sido todavía aprobado por el Pleno de la Junta Central Electoral, y que una vez tuviera aprobado ese reglamento se lo iba a enviar a los partidos políticos para sus observaciones y recomendaciones. ¿Qué nos preocupa a nosotros de este proceso electoral? Lo que nos preocupa es que no sea un proceso electoral que se desarrolle en igualdad de condiciones. Nosotros reclamamos que con esta novedad, por una vez más, de tener a un presidente en reelección, no se establezcan las bases ni las garantías electorales para que la contienda, la competencia electoral, sea en igualdad de condiciones. Entonces, hay un conjunto de temas en ese sentido que nos preocupan. Por ejemplo, no es posible que el presidente de la República, como candidato a la reelección, pueda hacer publicidad oficial a través del pago con los recursos que pagamos todos los dominicanos para promover su figura y el eslogan de campaña del Partido de la Liberación Dominicana en la publicidad oficial de todo un conjunto de organizaciones, de instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa. Si tú te das cuenta de las publicaciones que hace el gobierno diariamente, te das cuenta que tienen la foto oficial del presidente de la República que él utiliza en los afiches del Partido de la Liberación Dominicana, y que el eslogan de campaña del PLD, que es pa'lante que vamos, es el mismo eslogan del gobierno de la República Dominicana. Entonces, ahí claramente hay una desventaja frente
al resto de los candidatos de la oposición. Entonces, a nuestro juicio, la Junta Central Electoral en un reglamento tiene que normar ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que la publicidad oficial, con la cual nosotros no nos oponemos, pero que se limite exclusivamente al objeto fundamental de la publicidad oficial, pero no así que le sirva de transporte adicional a la campaña del presidente de la República. De igual manera nos oponemos a que el presidente de la República utilice los actos de inauguración, actos oficiales, para hacer campañas reeleccionistas y para hacer pronunciamientos que aluden a los candidatos de la oposición. Y en ese sentido hay un precedente muy bueno que ojalá los pueda buscar porque es fácilmente obtenible. En Colombia, con la reelección del presidente Uribe, se aprobó una ley de garantías electorales que estableció claramente los impedimentos que tiene el presidente de la República candidato a la reelección. Y el presidente Uribe la promulgó y se impuso todos esos impedimentos. Y el presidente Uribe ganó las elecciones y nadie la cuestionó, esas elecciones en Colombia. Entonces, yo pienso que guardando la distancia, sabemos que Colombia tiene a un nivel institucional mayor que el nuestro, pero ahí está una referencia de lo que nosotros justamente queremos llamar la atención. Nosotros queremos una contienda electoral, pero en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, la Junta Central Electoral debe tener pendiente estos elementos, porque no puede, por ejemplo, decirle a los candidatos de la oposición que tienen que tener determinadas restricciones en cuanto a la publicidad visual, en cuanto a la publicidad de televisión o la publicidad de prensa. Sin embargo, el gobierno entonces puede hacer su publicidad como la ha venido haciendo. Entonces, esas son las cuestiones que a nosotros nos preocupan en cuanto al uso de los recursos del Estado, independientemente de las violaciones que ha estado cometiendo el presidente de la República a la ley de austeridad al servicio público, que ahí claramente sus actuaciones recientes evidencian una violación con esto de los nombramientos de personas de la oposición, también una violación a la ley de presupuesto, también una violación a determinadas leyes que establecen claramente una especialización de los ingresos del Estado, como la ley de los ayuntamientos, como la ley de educación. Esos son puntos que su incumplimiento lo que revela es que hay un uso de los recursos del Estado para favorecer su proyecto reeleccionista. Entonces nosotros confiamos y aguardaremos en recibir la versión preliminarmente aprobada por la Junta Central Electoral para entonces someter ante la Junta Central Electoral nuestras argumentaciones sobre cada uno de estos puntos que tenemos las dudas y las preocupaciones, y también con el debido soporte probatorio que le permita a los jueces de la Junta tener mejores elementos al momento entonces ya de aprobar definitivamente este reglamento. Yo te hacía la pregunta, Orlando, porque bueno, en esta semana ustedes dieron un paso en donde ustedes apoderaron a la Organización de los Estados Americanos nada del contenido de una denuncia que ustedes hacían sustentada en principios establecidos en la Carta Interamericana del 2002. Y bueno, a nosotros nos llamó la atención porque, y eso lo sabes tú, y estoy seguro mejor que yo, que bueno que el derecho internacional público establece primero, antes de tú apoderar esas jurisdicciones, tú agotar los procedimientos internos. Entonces, cuando uno se va a la ley electoral, uno encuentra que la actual ley electoral, independientemente de los reglamentos, fundamentalmente creo que en el artículo 45, 47 y 52, establece una serie de mecanismos, digamos así, como para que en los casos que se presenten situaciones de esa naturaleza que ustedes denuncian, nada, entonces que se apodere esa instancia a los fines de ella entonces proceder de conformidad con lo que establece la ley. Inclusive la ley va más allá, o sea, faculta a la Junta a dictar medidas de coerción en contra de la institución o del funcionario
que esté haciendo uso de manera indebida de los fondos públicos. ¿Qué fue lo que pasó? Ya yo veo que tú dices que están esperando la instrumentación de los reglamentos. Y bueno, y qué bueno que tú hayas dicho eso en honor a la verdad, porque la gente muchas veces decía, bueno, pero se fueron a la OEA, pero ¿por qué no apoderaron a la Junta? Y aunque la Junta nunca ha hecho nada, históricamente, quizá era la oportunidad de poner a prueba a esta Junta Central Electoral, aunque sea por primera vez ver si lo que esas disposiciones establecen, bueno, son operativas, claro, digámoslo así. Fíjate, ahí es posiblemente que tengamos una discrepancia de criterio en cuanto a lo que ha hecho el PRD con esta denuncia. Ciertamente, como tú bien señalas, es verdad que la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, claro, en su artículo 46, establece que toda denuncia que se someta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí requiere el agotamiento de los recursos internos como un requisito previo a su admisibilidad. O sea, ciertamente, por ejemplo, tú que has conocido muy bien el caso que tenía que ver con la cuestión migratoria, claro, claro, hubo que recurrir primero aquí en República Dominicana y luego entonces las partes recurrieron, claro, a estos organismos. En el caso de la denuncia del PRD, lo que se ha fundamentado es en la Carta Interamericana, artículo 5, la Carta Democrática Interamericana, claro, que fue aprobada el 11 de septiembre del 2001, justamente cuando acontecieron los hechos terroristas de Nueva York. Estaba reunida la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú, y aprobaron, entre otras cosas, esa Carta Interamericana. Ahora, esa Carta Interamericana, si me permite otro precedente, claro, tiene que ver con un acuerdo que llegaron los países en una de las cumbres de las Américas en Quebec, en el que establecieron lo que le llamaron la cláusula democrática, que es la de que cualquier ruptura o vulneración del orden institucional en un país implica que el Estado miembro de la Organización de Estados Americanos pierde automáticamente todos los derechos de participar en ese esquema de la Organización de Estados Americanos. Entonces, es a raíz de esa cláusula democrática que se convierte entonces y se aprueba esta Carta Democrática. En ese sentido, esta Carta Democrática lo que permite es a cualquier ciudadano y a cualquier organización la de solicitar a la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, que pueda enviar una misión de alto nivel a comprobar o no en un país si las preocupaciones que están contenidas en esa denuncia, en esa solicitud, son ciertas o no, y en caso de ser ciertas, puedan entonces hacer las recomendaciones del lugar. El precedente más reciente que existe de esa naturaleza es las elecciones presidenciales del año 2000 en Lima, Perú, con la reelección del presidente Alberto Fujimori, que la oposición de Perú pidió a la Organización de Estados Americanos que enviaran una misión, y en efecto se hizo. Si recuerdas, Eduardo Latorre, que fue canciller, claro, fue jefe de misión allá en esa misión de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el PRD lo que ha hecho es enviar una alerta a la Organización de Estados Americanos, porque la denuncia del PRD no pide, por el momento, el envío de ninguna misión a la República Dominicana. Oye, pero ¿qué es que tú estés haciendo esa observación? Sino que lo que hace es que ponen alerta. Le dicen, mira, como ustedes siempre envían observadores a la República Dominicana, desde ahora, con 9 meses de anticipación, comiencen a tener en alerta lo que está pasando en la República Dominicana. Y sí, hicimos reservas de invocar el artículo 18 de esta Carta Democrática, claro, que es la que establece la posibilidad de que un ciudadano pueda pedir una misión de alto nivel a un país cuando hay algunas preocupaciones sobre el clima institucional de una nación. Qué bueno que tú hayas hecho esa observación, que es válida, porque la verdad es que muchas veces la opinión pública magnifica lo que es el contenido
muchas veces ni siquiera de lo que ella no conoce, esa es la verdad. Exactamente. Y bueno, yo creo que en esta ocasión eso fue lo que pasó. Y quiera Dios que en otra ocasión podamos tú y yo hacer otro programa y hablemos del contenido de esa carta, porque el artículo 5, que es uno de los artículos que a mí más me gusta, se refiere a la financiación de los partidos políticos. Que sí. es sumamente sabio el contenido de ese artículo. Claro. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con Orlando Jorge Melo. Orlando, ciertamente, y partiendo del razonamiento que tú haces, de lo que fue el contenido, el objeto, nada, y la intención, digámoslo así, exacto, del documento que ustedes depositaron en la OEA. Bueno, yo creo que eso está claro. Sin embargo, el secretario general de la OEA, de conformidad con un medio de comunicación, porque solamente salió en un medio de comunicación, se pronunció en ese sentido y decía que bueno, que ellos no eran competentes para conocer de peticiones de esa naturaleza y prácticamente los refirió a un órgano de la Organización de Estados Americanos. ¿Eso es así o ustedes recibieron alguna comunicación? ¿De qué es de lo que se trata? Fíjate, el documento del PRD es un documento legalmente contundente en cuanto a la seriedad de la instancia y a los documentos que recibieron de anexo. Ahora, el gobierno obviamente hace su papel. El gobierno lo que trata es de descalificar por la vía tangencial al documento, porque el gobierno, ¿cómo puede el gobierno justificar que no ha violado la Ley General de Austeridad al Servicio Público? ¿Cómo puede el gobierno justificar el gasto en publicidad? ¿Y cómo puede el gobierno justificar los nombramientos que ha hecho cuando los principales editoriales de la República Dominicana criticaron fervientemente esa medida? Porque sabemos que todos esos partidos políticos que han entrado ahora al gobierno no ha sido sobre la base de un proyecto de nación. Claro. Ha sido sobre la base, obviamente, de concesiones, de cargos públicos y de otros esquemas. Pero esa es la nada política, transparente. Tú sumar el contrario. Bueno, se suman los contrarios, pero sobre la base de un acuerdo programático, porque los partidos políticos tienen determinados valores, principios, pero respetamos, esos son respetamos lo que se ha hecho, aunque no estamos de acuerdo. Ahora bien, el gobierno aprovecha este tipo de situación y entonces el secretario general de la Organización de Estados Americanos estuvo en Puerto Príncipe y ahí parece que un periodista le formuló dos preguntas. Una que tenía que ver con respecto a una denuncia de un golpe de Estado en República Dominicana. El documento del PRD en nada tiene que ver con eso. Absolutamente nada. No, y ustedes se pronunciaron en ese sentido y tuvieron una visión totalmente institucional. Pero que la noticia en la que sale la noticia en la que sale la reacción del secretario general de la OEA es sobre un golpe de Estado. Es sobre un golpe de Estado. Y en segundo lugar, le preguntan sobre la denuncia del PRD. Y yo llamo a que quienes vieron esa noticia lean lo que está entre comillas, no entre lo que está fuera de las comillas. El secretario general de la OEA lo que dijo es que él no podía hablar
de la denuncia del PRD, porque eso está en manos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que todavía no lo ha tratado. Su visión, claro, que todavía no lo ha tratado. Claro, claro. Y no lo ha tratado por algo muy sencillo. La denuncia del PRD se sometió el pasado lunes aquí en República Dominicana, claro. Y eso comienza ahora todo un trámite. Claro. ¿Qué es lo que nosotros, y yo quiero ahora insistir en algo? Nosotros, quiero insistir, primero, esa denuncia del PRD en nada, absolutamente en nada cuestiona a la Junta Central Electoral ni al proceso en preparación de las elecciones a las cuales el PRD está asistiendo. O sea, yo quiero dejarlo eso muy claramente sentado. Nosotros confiamos en la idoneidad, en la reputación de todos los jueces de la Junta Central Electoral. Y sabemos que ellos, al igual que el resto de la sociedad, estamos comprometidos y están comprometidos en la diafanidad y la transparencia de ese proceso electoral. En segundo lugar, el PRD no ha hecho solicitud alguna en ese documento. Simplemente, como digo, como apuntalaste, claro, es una alerta respecto a lo que está sucediendo en el país y hacemos reservas de hacer cualquier solicitud ya en el camino. Si el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, se enmarca en la legalidad, usted puede estar seguro que el PRD en ese momento va a dejar de darle el debido seguimiento a este tema. Ahora, si las actuaciones persisten, continúan, porque es nuestra responsabilidad señalar en el sentido de que no es la primera vez que el presidente Fernández lo ha hecho. O sea, lo hizo en el 2006, lo hizo en las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí están las declaraciones del señor Danilo Medina. Y está llevando ese mismo comportamiento ahora en este proceso, lo que a nuestro juicio es una clara desesperación. Entonces, ¿a qué nosotros aspiramos? Lo que aspiramos es que cada miembro del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos reciba, aquilate, el documento que el PRD ha enviado, y es obvio que si se siguen las tramitaciones normales de este tipo de asuntos, pues siempre el gobierno de la República Dominicana es consultado, y el gobierno de la República Dominicana que legítimamente puede emitir sus reacciones ante este documento. Pero nosotros estimamos que es importante que la Organización de Estados Americanos desde ya lo conozca. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Ahora me coloco en la otra cara de la moneda. Vamos a ver. El presidente Leonel Fernández, cuando era candidato presidencial en el 2004, hizo lo mismo. Lo único que lo hizo con muy poco tiempo. Lo hizo el 2 de mayo del 2004. Le envió una carta a la Organización de Estados Americanos, pero ya a 14 días de las elecciones. Entonces, no es lo mismo, como lo hemos hecho nosotros ahora, con tiempo, sabiendo de cómo son esos trámites diplomáticos, de cómo es esa burocracia, que con tiempo la Secretaría General de la OEA y los demás órganos correspondientes pues lo puedan aquilatar, y esperaremos y veremos el curso que esto tome más adelante. No, y es válida la aclaración que tú haces, en honor a la verdad. Ahora, yo quiero volver al sistema de partidos. Correcto. Cuando uno monitorea lo que ha sido la educación en la República Dominicana, evidentemente de que ha sido sumamente deficiente. En el año 1960, sobre todo la educación superior, en el año 1960 en la República Dominicana había una sola universidad con 3.700 estudiantes. Hoy tenemos 43 centros de educación superior y más de 323.000 estudiantes a nivel nacional. Obviamente que el número de estudiantes ha ido más allá en nuestras universidades que lo que hemos crecido como población desde el 1960 a la fecha. Los partidos políticos son instituciones clave. Y los partidos políticos cuentan con escuelas políticas de capacitación, en fin.
En la educación superior vemos que en el área de la investigación se dedica menos de un 1% de lo que se le asignan o de lo que estos centros de estudio generan. Es decir, es una cosa que debe de llevarnos a la más profunda preocupación. ¿Qué le están asignando los partidos políticos, en este caso el PRD? Por ejemplo, de lo que recibe de la Junta Central Electoral. ¿Qué porcentaje le está asignando a los procesos de formación y capacitación política? Mira, tu pregunta es sumamente interesante y te reitero y te hablaré con toda la franqueza. El tema de la formación política en el Partido Revolucionario Dominicano es un tema prioritario. Sin embargo, lo cierto es que aquella escuela de formación política que tenía el PRD en los años 70, producto de la falta de coherencia y de visión que tuvieron quienes estuvieron dirigiendo nuestra organización política en esos tiempos, quizás producto también de que la formación política de aquel entonces pues estaba muy influenciada por esa gran división que vivía en el mundo, esa que fue provocada por la Guerra Fría, no siguió tramitándose con el mismo, no siguió realizándose con el mismo ímpetu que se realizaba en los años 70, y la escuela de formación política llegó a desaparecer en el PRD. Me refiero ya ahí en la década de los 80, la escuela de formación política desapareció en el Partido Revolucionario Dominicano. Pero ustedes tienen a doña Ibelice ahora, ¿eh? Bueno, doña Ibelice era la que estaba en uno de los 70, monumentos pero más... ahí vuelvo ahora. Entonces, en el 2005, porque yo te puedo decir con toda responsabilidad que desafortunadamente la dirección que tuvo el PRD en el periodo del 2000 al 2004 no fue una dirección que se dedicó a la conformación de las estructuras y de los organismos partidarios. Se descuidó mucho ese tema. Entonces ya después que en el 2005, como te dije, comienza esta nueva etapa, se ha retomado otra vez la cuestión de la formación política, y quien está encabezando ese proceso es la profesora Ibelice Prats Ramírez de Pérez, que es todo una estatua de moralidad y de honestidad y de integridad, a la cual nosotros los PRDistas nos sentimos sumamente orgullosos. No, y nosotros como Fundación Institucional de Justicia también, ¿eh? Y es una mujer que tiene un espíritu y un ánimo que ojalá muchos poderla tener en las 24 horas del día. Entonces, doña Ibelice está encabezando, y actualmente ya tenemos la Escuela de Formación Política del PRD. Ahora bien, con toda franqueza te puedo decir que no se le están dedicando los recursos que requiere un proyecto de esa envergadura. ¿Qué hemos hecho nosotros como partido? Bueno, tenemos que beneficiarnos de algunos proyectos que en la actualidad eficientemente y excelentemente se están desarrollando, como es el proyecto del Centro de Formación Política y de Gerencia que está auspiciando INTEC, UNIBE, sí, la USAID, y Participación Ciudadana, con los auspicios de la USAID, y del cual ya hay más de 300 jóvenes que se han beneficiado de ese proyecto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como no tenemos la amplitud de recursos necesarios para poder solventar nuestra propia escuela, lo que estamos haciendo es que esos jóvenes que se gradúan de ese centro de formación lo estaremos utilizando ahora en esta segunda etapa, porque ya esos 300 estudiantes recientemente acaban de graduarse, lo estaremos utilizando como agentes multiplicadores en los diferentes niveles de nuestra organización. Entonces, el tema de la formación política es fundamental, es esencial, y créeme que es una de nuestras prioridades. Ahora, no se le destinan los recursos suficientes para poderlo llevar a un nivel en que podamos sentirnos satisfechos.
porque no estamos satisfechos en esa área. Yo te hago la pregunta porque a veces uno le teme en que en la República Dominicana, más que una democracia, terminemos en una plutocracia. Estamos viendo que la falta de formación de nuestra dirigencia política, no hay debate de las ideas, es decir, ya los candidatos no se eligen por los programas, sino por el gasto, claro. En fin, y yo creo que está haciendo falta volver al principio. Y qué bueno que tú hablabas de doña Ibelice. Doña Ibelice me recomendó un libro de Norberto Bobbio, sí. Que se llama Derecha e Izquierda. Sí, sí. Después que lo leo me doy cuenta del por qué, que es que la gente tiene que situarse, ¿eh? Claro. La gente tiene que situarse. Muchas veces la clase política da la impresión de que andan dispersos. Exacto. No es el caso tuyo, y tú tienes una formación académica muy sólida, ni la de otros, pero sí la de la mayoría, ¿eh? De todos modos, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y de inmediato volvemos con el secretario general del PRD. Orlando, hay dos temas que yo creo que debemos de tratarlo. Digo, ojalá y pudiésemos tratar muchos más, pero la verdad es que se ha ido rápido este programa, ¿eh? Y es el voto de los presos. El derecho al voto es un derecho fundamental. Sí. Lo que tiene que ver con los presos preventivos. Sabemos, bueno, que muchas veces se le teme a que no están dadas las condiciones. Sin embargo, eso no ha sido la falta de responsabilidad del órgano rector electoral, desde el punto de vista histórico, y también yo creo que la clase política le ha prestado muy poca atención a eso, por un lado. Y por otro lado, el voto militar. La sociedad, yo creo que casi a unanimidad, digámoslo así, entiende que no están dadas las condiciones para que nuestros militares, aun cuando se trate de un derecho fundamental, lo puedan en la actual coyuntura ejercer. ¿Cuál es la posición del Partido Revolucionario Dominicano al respecto? Mira, con respecto al voto de las personas que están bajo prisión preventiva, nosotros creemos que por la situación actual, mira, la responsabilidad que tiene la actual Junta Central Electoral es una responsabilidad muy grande, el de desarrollar un proceso transparente y con la innovación de un conjunto de procesos que se estarán estableciendo para estas elecciones. Nosotros creemos que en la medida en que se pueda fortalecer lo que tenemos y establecer las bases necesarias para en otro proceso entonces establecer que otros casos puedan ser atendidos, yo creo que sea lo mejor. Es decir, nosotros creemos que el tema del voto de los presos preventivos debería dejarse para otro proceso electoral y asegurar real y efectivamente que quienes estén en el padrón electoral en la actualidad, más los que se vayan a inscribir hasta el 15 de diciembre, pues lo puedan hacer y garantizar que este proceso electoral sea transparente.
me parece que aunque en otras legislaciones, sobre todo en Brasil y en otros países, los presos preventivos pueden votar, todavía el PRD no está totalmente convencido de que en la actualidad podamos lograr ese objetivo en la forma que está planteado por la Junta Central Electoral, y sugerimos que sea mejor en otro proceso. Con respecto a lo del voto militar, pues creemos que aun cuando la democracia dominicana en términos generales está bastante madura en cuanto al ejercicio del voto militar, creemos que no están dadas las condiciones para que los militares puedan votar, porque sería un ingrediente del cual las Fuerzas Armadas, aun cuando son apolíticas y pueden ser disciplinadas, pero es un ingrediente que no están debidamente acostumbradas todavía a esa cultura política partidista en una organización tan importante como son los institutos castrenses. Yo te hacía la pregunta sobre los presos preventivos, porque la verdad es que nosotros desde la Fundación no lo vemos tan complicado. Son 37 recintos carcelarios, son menos de 14.000 presos lo que hay en esta ocasión. Solamente menos del 70% son preventivos, que son los que tendrían eventualmente derecho a votar. Y quiera Dios, en honor a la verdad, Orlando, que de manera lo más rápido que se pueda, la clase política pueda ponerse de acuerdo en nada con la finalidad de que esa población pueda ejercer este derecho fundamental. Ahora, el Partido Revolucionario Dominicano demostró, y esas son de las cosas que ustedes muchas veces uno desde la sociedad civil ve que no han sabido comunicar. Fue probablemente uno de los gobiernos más reformadores que ha habido en la historia de la República Dominicana. La Ley de Seguridad Social viene de entonces, la Ley de Libre Acceso a la Información, el Código Procesal Penal, el Estatuto del Ministerio Público, la Ley General de la Defensa Pública. Bueno, si tú te pones a hacer un inventario de las leyes que se conocieron, evidentemente que durante ese gobierno aquí hubo una revolución normativa. Claro. Normativas que se están implementando ahora. Es decir, que ustedes son reformadores, ¿eh? Más que revolucionarios. Yo creo que el PRD es un partido de reformadores. Hay una propuesta de una eventual reforma a la Constitución. Nosotros desde la Fundación Institucional y Justicia sostenemos la tesis, por ejemplo, que el sistema de justicia, desde el punto de vista normativo, se agotó. Exacto. Y que es inminente lo que el magistrado Jorge Subero Isa ha denominado la segunda ola de la reforma al interno del sistema de justicia. Y así tú te encuentras con todas las instituciones del sistema democrático. El Congreso Nacional como órgano de control no ha jugado históricamente, no sino todos, quizás por la estructura, una estructura deficiente, no ha sabido jugar el rol de órgano de control. El propio Ejecutivo, en virtud de algunos gazapos del artículo 55, muchas veces tropieza, ¿no?, con lo que son los mecanismos de institucionalidad, como por ejemplo una ley de función pública que funcione. Muchas veces vemos cómo la partidocracia rompe y atenta contra la meritocracia. ¿Cuál es la visión del PRD? Porque la verdad es que algo tendremos que hacer, y pronto, a fines de fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana. El tema del respeto y el fortalecimiento de la institucionalidad del país es una cuestión prioritaria. Hay que rescatar el imperio de la ley en nuestro país. Hay que rescatar el respeto por la institucionalidad. Y los partidos políticos son los principalmente llamados a dar el ejemplo. No es posible que un partido promueva en la campaña electoral una oferta y cuando llegue al gobierno no la cumpla. No es posible que tengamos leyes en la República Dominicana que no se cumplan en la actualidad.
ahora mismo está profundamente cuestionado la institucionalidad en el país. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de leyes que están debidamente promulgadas, pero que no se cumplen. Desde la Ley General de Educación, claro, a veces se nos olvida, pero está la Ley General de Educación Superior, claro, claro, está la Ley de Municipios, la Ley de Presupuesto, la Ley de Salud Pública, la propia Ley de Seguridad Social, esta última, una ley totalmente que transformará nuestra propia forma de interactuar en términos de lo que es la salud de nuestro país, está profundamente cuestionado actualmente. Y en esto, quien ejerce la presidencia de la República es el más llamado a tener la voluntad política y ser el ejemplo del cumplimiento de la ley. Entonces, el PRD, y ahí aprovecho para conectar un poco con con el preámbulo de esta pregunta. Hay alguien que podrá decir, bueno, pero es que el PRD es muy bueno en la oposición. El PRD es muy bueno en su discurso, pero las veces que ha actuado en el gobierno no ha podido cumplir con la esencia misma de lo que han sido los postulados de nuestro partido. O al contrario, hay personas que te puedan decir, bueno, la oferta del PRD es muy buena, pero tenemos el temor de que se puedan repetir episodios del pasado. Y eso yo entiendo que es legítimo, esa preocupación. Claro, claro. Sin embargo, el PRD es un partido que ha venido de un ejercicio autocrítico. Y cuando yo te lo estoy diciendo que ha venido de un proceso autocrítico, no te lo estoy diciendo ni siquiera solamente por decirlo, sino porque real y efectivamente el PRD de hoy es un partido que está consciente de las lecciones que hemos aprendido del pasado. Y es que nosotros no nos perdonaríamos, ni nuestra militancia, ni la sociedad, no les perdonarían a nuestra organización el de que se puedan postular desde el gobierno cuestiones que no hayan sido compromisos con nuestra sociedad. Nosotros aspiramos a que podamos llegar a acuerdos, compromisos con los diferentes sectores de la vida nacional. Y obviamente el Poder Judicial requiere, y nosotros apoyamos el planteamiento del presidente de la Suprema Corte de Justicia de una segunda ola de reforma. Claro. O sea, el PRD está dispuesto a que desde ya el Poder Judicial cuente con nuestro respaldo a esa segunda ola de reformas. Sobre la reforma constitucional, estamos de acuerdo que tenemos que tener una reforma constitucional, pero tenemos una diferencia con el gobierno. Queremos que sea a través de una constituyente. Y por eso promovemos que el tema de la reforma constitucional y de otras reformas sea que se quede para ser implementado después de las elecciones de mayo del 2008, y nosotros promovemos que sea a través de una constituyente en el caso de la reforma constitucional. De manera que Servio Tulio puede estar seguro de que el PRD de hoy es un PRD que está consciente de su responsabilidad ante nuestra sociedad y de que estamos convencidos de que de esa lección del pasado tenemos que aprender las cosas buenas, pero de los errores que hemos cometido tenemos que rectificar, y la rectificación es el mejor acto de honestidad que tiene una persona. Orlando, el tiempo se agotó. Y en nombre nada de la Fundación Institucionalidad de Justicia te agradezco el que me hayas permitido compartir contigo, de verdad. Muchas gracias. Esta excelente conversación. Gracias. Y hacía falta, ¿eh? Hacía falta. Así que te agradezco el que me hayas dado el lujo, de compartir todo esto. Muchas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.